Muy bien, muy buenas tardes, mis amados hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Mi nombre es el hermano cristiano católico Joseph Morales Espinola. Yo radico en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, y en esta tarde pues estamos transmitiendo en vivo por medio de este foro de Huella Católica Apostólica. En primer lugar, pues dar las gracias a Dios por permitirnos estar con vida, ¿no? Después de haber conmemorado y celebrado esta natividad del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el cual también deseo que hayan pasado toda esta familia de Huella Católica y de todos los hermanos del mundo, tanto católicos y no católicos, una feliz Navidad. Como les decía, queridos hermanos, estamos aquí, ¿no? En este foro de Facebook para poder compartir junto a mi hermano Francisco Zavala un tema muy importante, ¿no? Entonces me acompaña el hermano Francisco Zavala, quien le voy a dar pase para que se pueda presentar y nos pueda más o menos compartir quién es el hermano, en dónde vive el hermano, ¿no? Y alguna cosa para que nosotros podamos conocer. Así que cedo el paso al hermano Francisco. Hermano Francisco, bienvenido, buenas tardes. Encienda su micrófono, por favor, y preséntese. Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, hermano, sí. ¿No me... ¿Sí me escucha? ¿Se escucha bien? Sí, ahora sí se escucha, hermano, sí se escucha. Adelante. Bueno, pues mi nombre es Francisco Zavala. Yo me encuentro en la ciudad de Washington, en Estados Unidos. Soy naciente de Guanajuato, de la Ciudad de México, Guanajuato. Esta, solamente veníamos a compartir un pequeño resumen de lo que es en realidad la Eucaristía. Si es presencia real o simbólica. Solamente eso. Yo, por lo pronto, le cedo el pase y esperemos que todo salga bien para ver a ver cómo les explicamos. Vamos a tener que yo les voy a usar, aquí tengo libros, tengo la patrística, tengo la didaché, tengo padres de la iglesia, tengo Orígenes, el mismo libro de Orígenes, vamos a estar usando Orígenes, vamos a estar usando la Didache, vamos a estar usando Padres de la Iglesia, para ver qué es lo que ellos en realidad pensaban acerca de la Eucaristía, si era simbólica o era real. Muchísimas gracias, hermanito Francisco. Una presentación bastante importante y ya nos adelantó el hermano en qué va a consistir la explicación de este tema tan maravillosa, ¿no? El hermano Francisco Zavala, pues, ha tenido a bien a decirme a mi persona por interno que quiere compartir este tema y le vamos a dar la oportunidad para que el hermano nos pueda explicar. Y él decía algo importante, ¿no? Se va a demostrar, ¿no? Con libros, con fuentes, en las cuales usted, hermano católico y no católico, va a poder corroborar si realmente pues los padres de la iglesia, la Sagrada Escritura, o de repente si el hermano utiliza el catecismo de la Iglesia Católica, pues creían de manera verdadera, cierta, si es presencia real de Cristo en las especies del pan y el vino, o si simplemente es un simbolismo, una representación, como lo creen nuestros hermanos no católicos. Pero bueno, sin dar más preámbulo a este tema que vamos a compartir, una vez más, saludar y felicitar a todos nuestros hermanos de Huella Católica, a todos nuestros hermanos cristianos católicos, a todos nuestros hermanos que van a ver este pequeño video, comparto, que va a ser de mucha formación y edificación para cada uno de nosotros. Y una vez más, una feliz Navidad y que el niño Dios nazca en el corazón de cada uno de ustedes. Bueno, ahora sí, hermano Francisco Zavala, ¿está listo, hermano, para que pueda empezar su exposición de este tema tan maravilloso? Dígame si está preparado, hermano, para dar el paso. Sí. Perfecto, hermano. Entonces, hermanito, toda la pantalla de este foro de Huella Católica Apostólica es para usted y empiece, hermano. Cuando usted termina, pues me dice que termina y después ya continuaría yo. Así que, hermanito, adelante, hermano. Es todo suyo, este foro de Huella Católica Apostólica, este espacio tan importante para que usted nos pueda compartir este maravilloso tema, si la Eucaristía es presencia real o verdadera de Cristo o si es simbólica o representativa como lo creen nuestros hermanos no católicos. Adelante, hermano, le cedo el paso. Muchas gracias, hermano José.
¿Me escucha? ¿Se escucha bien? Sí, sí, hermano, le escucho. Adelante, adelante. Ok, bueno, ok, bueno. Vamos a empezar hablando aquí qué es lo que es la Eucaristía, presencia real o simbólica, como dicen los hermanos separados. Como les mencioné ahorita hace un momento, yo voy a estar usando ah, en primer lugar las Sagradas Escrituras. Aquí tengo una Biblia católica latinoamericana. Tengo una Biblia Reina Valera, versión 1960, que le llaman la Biblia de estudio, la Biblia del arcoíris, Biblia de estudio de los hermanos evangélicos. Aunque es una Biblia mutilada porque le faltan 7 libros, de aquí mismo se las vamos a leer para que después no digan que no está en la Biblia de ellos, sino que solamente está en la Biblia de nosotros. Vamos a estar usando las dos Biblias, vamos a estar usando, uh, voy a usar padres de la iglesia. Aquí tengo lo que es la patrística, tengo la didaché, que son obras escogidas por los padres apostólicos. Aquí están las 7 cartas: carta de Diagnesio Mártir, carta de Martirio de Policarpo, carta de Bernabé, carta de Diagneto, fragmento de Papías y pastor de Hermas. Estos son los que vamos a estar usando para demostrar qué es lo que ellos creían, si creían que era simbólica o real. Vamos también a usar esta. Vamos a ver qué es lo que en realidad creían los padres apostólicos, para ver si nosotros debemos creerlo y por qué nosotros lo creemos. Nosotros como católicos sabemos y creemos que es la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué debemos de creerlo? Bueno, pues yo voy a empezar primeramente por mencionar que en el Antiguo Testamento había 6 pactos. En el Antiguo Testamento había 6 pactos y en el Nuevo Testamento hay un nuevo pacto. Así como en el Antiguo Testamento el protocolo de los 6 pactos, así hoy en la Eucaristía se cumple el cumplimiento de los 6 pactos antiguos, que eran solamente la sombra de lo futuro, que es la Eucaristía. El primer pacto lo vemos en el primer pacto, que es el pacto que es el pacto en el Edén, que está en Génesis. Ahorita no, nada más les voy a dar las citas para que si alguien quiere apuntarlas, las apunte y las estudien. Uh, por falta de tiempo yo tengo que regresar al trabajo. El primer pacto, que es en el Edén, que está en Génesis capítulo 6, versículo 2 al 15. El segundo pacto, que es el pacto noélico, que está en Génesis capítulo 9, versículo 11. El tercer pacto, que es el pacto abránico, que está en Génesis capítulo 15, versículo 18. El cuarto pacto, que es el pacto sinaítico, que está en Éxodo 31, versículo 16. El quinto pacto, que está en Levíticos. El pacto que es con los levitas, que está en Números capítulo 21, versículo 13, y el pacto davídico, que está en Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 2 al 5, y el último pacto, que es el pacto que instituyó nuestro Señor Jesucristo el día de la Santa Cena, que es la Eucaristía, que lo dicen los evangelios Lucas, Mateo, Marcos. Y esos son los 6 pactos, y el último pacto, que es la Santa Eucaristía. Debemos tomar en cuenta que el protocolo de la Pascua judía se tenía que cumplir. En el Antiguo Testamento, todo el protocolo de la Pascua judía, que es lo que le llaman la Hagadá, el Hagadá, hay 5 copas, y esas 5 copas serían las que nuestro Señor Jesucristo tendría que cumplir el día de la Santa Cena. Entonces yo voy a empezar vamos a ver qué nos dice, yo voy a empezar por Lucas. Sabemos que Lucas no fue apóstol de Jesucristo, Lucas no caminó con Jesucristo. Sabemos que Lucas fue un historiador. Sabemos que cuando empieza el Evangelio de Lucas, en Lucas capítulo 1, versículo 1, empieza escribiendo
oh excelentísimo Teófilo, yo te escribo esto para que te des cuenta que ya muchos han tratado de cambiar el orden de las cosas. Entonces vemos que Lucas lo que enseña Lucas aquí fue lo que a él le transmitieron, porque Lucas no fue apóstol de Jesucristo, entonces Lucas lo aprendió de los apóstoles. Lucas lo aprendió de los apóstoles, es lo que nosotros le llamamos la tradición. Entonces vamos a empezar por el Evangelio de Lucas. ¿Qué es lo que dice Lucas? Si dice que es simbólico, vamos a ver qué es lo que dice el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 22, versículo 17. Ok. Y dice así, Lucas capítulo 22, versículo 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomar esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no volveré más a beber del fruto de la vid hasta el último día en el reino de los cielos. Tomando el pan y dio gracias y lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramado. Aquí vemos cómo el apóstol San Lucas nos dice que es el nuevo pacto en su sangre. Y con mismas palabras de Jesucristo dice que el Señor tomó pan, lo partió, después de haber dado gracias, lo bendijo y dijo, tomar, comer todos de él, porque esto es mi cuerpo. En ninguna parte dice simboliza mi cuerpo, dice es mi cuerpo. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice Marcos. Vamos a ver qué es lo que nos dice el apóstol Marcos. Marcos capítulo 14, versículo 25. Vamos a ver si a lo mejor Lucas se equivocó. Vamos a ver qué nos dice San Marcos. Ok. San Marcos dice, y mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomar esto, es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado. Diciendo esto, digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día que venga el nuevo en el reino de los cielos. Llevamos 2 evangelistas que no dicen simboliza mi cuerpo, sino que dicen esto es mi cuerpo. En ninguna parte dice que simboliza mi cuerpo. Llevamos 2 evangelistas que dicen esto es mi cuerpo. Vamos a ver qué nos dice ahora Mateo. Mateo 26, 26. Mateo capítulo 26, versículo 26. Y dice, mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomar, comer, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo diciendo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que es derramada para remisión de sus pecados. Y os digo que desde ahora no volveré más a beber del fruto de la vid hasta aquel día en el reino de los cielos. Llevamos 3 evangelios donde dice que esto es mi cuerpo. En ninguno de los 3 evangelios yo encuentro la palabra simboliza mi cuerpo. Ahora, hay 2 cosas aquí muy importantes. Jesús dice que la copa es su sangre, que es su sangre y que es la sangre del nuevo pacto, que es derramada para el perdón de nuestros pecados. Si no fuera su sangre real, no habría nada que pudiera perdonar nuestros pecados. Pero allí dice, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto que es derramada para perdón de los pecados. Si no fuera su sangre real, no habría nada para cubrir nuestros pecados. Pero si es su sangre real,
es porque puede limpiar nuestros pecados. Ahora, recordemos que nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué yo hago énfasis aquí en Mateo y no en Lucas y no en Marcos? Porque se acuerda que nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 22, versículo 1 en adelante, se los enseñó primero por parábolas. Vamos a buscar qué dice Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículo 1 en adelante. Vamos a ver cómo primero se los explicó por parábolas y después aquí en Mateo 26 se los enseña real. Primero se los enseñó por parábolas. En el capítulo 22 primero se lo enseñó por parábolas y en el capítulo 26 se los enseña real. En el capítulo 22 dice así, Mateo capítulo 22, versículo 1 en adelante. Jesús siguió hablando por parábolas y les dijo, aprendan algo del reino de los cielos. Un rey preparaba las bodas de su hijo, por lo que mandó a sus siervos a llamar a los invitados a las bodas, pero estos no quisieron venir. De nuevo, envió otros siervos con orden de decir a los invitados, he preparado un banquete, ya hice matar los terneros y otros animales gordos, y todo esto ya está listo a punto para que vengan pues a las fiestas de la boda. Pero ellos no hicieron caso, sino que fueron unos a sus campos, otros a sus negocios, los demás tomaron los siervos del rey y los maltrataron y los mataron. El rey enojado envió a su tropa que dieran muerte a aquellos asesinos. Incendiaron su ciudad. Después dijo a sus siervos, el banquete de bodas sigue esperando para que vengáis y ya han sido invitados. No eran dignos. Vayan pues a las esquinas de las calles e inviten a la fiesta a todos los que encuentren. Los siervos salieron inmediatamente al camino y reunieron a todos los que encontraron, malos, buenos, de modo que la sala se llenara de invitados. Después entró el rey para conocerlos a los que estaban sentados a la mesa y vio un hombre que no se había puesto el traje de bodas. Le dijo, amigo, ¿cómo es que has entrado aquí? El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a sus consiervos, átenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el llorar y el crujir de dientes. Sepan que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Vemos aquí cómo nuestro Señor Jesucristo primero se los enseña por parábolas. En el capítulo 22 primero se los enseña por parábolas. En el capítulo 26 se los enseña real. Real. Ahora vamos a ver qué es lo que dijo el apóstol Pablo. Vamos a ver qué dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, 23. Vamos a ver qué dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, 23. Ok, dice así, porque yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y después de haber dado gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto. Cada vez que la bebáis, hágalo en recuerdo mío, para que cada vez
que coman de este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis que Él venga. Por tanto, cualquiera que coma de este pan y beba de esta copa de manera indigna, será culpado del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer del pan y beber de la copa. Aquí vemos cómo el apóstol San Pablo nos está demostrando que está el cuerpo real de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol San Pablo nos dice, cualquiera que coma de este pan y beba de esta copa, indignamente come y bebe juicio para sí mismo. Aquí vemos cómo el apóstol San Pablo nos está demostrando que está la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, porque si no estuviera el cuerpo y la sangre en las especies del pan y el vino, no pecaríamos contra el cuerpo ni contra la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es uno de los versículos en el cual los hermanitos tienen que lidiar con esto, porque si es un símbolo, no tenemos por qué ser reos del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque si solamente fuera un símbolo, no seríamos reos del cuerpo de nuestro Señor, no pecaríamos contra el cuerpo, sino contra un mero símbolo. Y Pablo no nos lo hubiera dicho de esa manera. Pablo hubiera dicho, no se preocupen, el cabo, si toman del pan y beben de la copa indignamente, pues no pasa nada, es un símbolo. Pero aquí el apóstol San Pablo está haciendo énfasis de que si tomamos de este pan y bebemos de esa copa indignamente, pecamos contra el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué Pablo hace referencia a una copa y a una mesa y al pan? Porque Pablo en Primera de Corintios 10, 16, vamos a ver qué nos dice Pablo en Primera de Corintios 10, 16. Ok. Dice Pablo en Primera de Corintios 10, 16. Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso la comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es acaso la comunión con el cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un solo cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirar a los israelitas según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿acaso no son partícipes de su altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿Que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? No, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican a los ídolos y no a Dios. No quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor o de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocáis los celos del Señor. ¿Somos más fuertes acaso que Él? Pablo está haciendo aquí una distinción entre una copa de los demonios y la copa del Señor. Y está haciendo énfasis en decirnos que cuando los gentiles sacrificaban las víctimas, las sacrificaban a los demonios y no a Dios. Y que nosotros, lo que tomamos en el pan y el vino, va sacrificado a Dios. Y hace una distinción entre la copa del Señor y la copa de los demonios. Hace una distinción aquí entre la copa del Señor y la copa de los demonios.
Si no fuera el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, San Pablo hubiera de haber dicho aquí, pues no pasa nada. La copa de los demonios es igual que la copa que estamos comiendo nosotros aquí, es solamente un símbolo, no pasa nada, es lo mismo. Pero Pablo aquí dice, no quiero que se hagan partícipes de la copa de los demonios. No quiero que se hagan partícipes del altar de los demonios y de la mesa del Señor. Vemos que aquí hay una mesa, un altar, una mesa y una copa distinta a la copa de los demonios. Por eso el apóstol Pablo no está haciendo referencia a ningún símbolo. El apóstol Pablo nos lo está diciendo de manera literal. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso él en Primera de Corintios 11:27 nos dice, por tanto, el que coma del pan y beba de la copa indignamente, sin discernir que allí está el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, peca contra el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si no fuera real, no pecaríamos contra el cuerpo ni contra la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo sé que por cuestiones de tiempo en muchos de los debates no hay tiempo para leer todo el contexto completo de los versículos que a veces da uno en los debates. Pero ahorita vamos a leer qué fue aquí el apóstol Lucas, el apóstol Marcos y el apóstol Mateo. Aquí los tres evangelistas nos dicen que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de los tres nos dice que es simbólico. En ninguno de los textos yo he leído que es simbólico. Dice, esto es mi cuerpo. Y a veces es una tontería y es una ridiculez. Bueno, yo para no decirlo más feo, es una ridiculez cuando los hermanos separados tratan de decir que estos textos no son de manera literal, que porque nuestro Señor Jesucristo habló muchas veces por parábolas o muchas veces dijo cosas a veces dijo muchas cosas que no eran reales, sino que lo decía simbólicamente. Y hacen comentarios absurdos y tontos, como decir, bueno, Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Y Jesucristo no es ninguna puerta. Hacen comentarios tontos como, Jesucristo dijo, yo soy la luz, y nuestro Señor Jesucristo, no vemos que es un foco. Hacen comentarios absurdos como decir, nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy la vid, y nuestro Señor Jesucristo no es ninguna planta. Vamos a aclarar esto. Son comentarios totalmente tontos en un debate, son comentarios totalmente tontos que desvían a la gente, que cuando la gente oye esas tonterías, los que han estudiado un poquito, cuando oyen esas tonterías, en vez de poner atención al debate, uno se ríe de esas tonterías, porque cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta, nuestro Señor Jesucristo no estaba agarrando una puerta, ¿verdad que no? Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, nuestro Señor Jesucristo no estaba agarrando un foco y dijo, este foco yo soy la luz, ¿verdad que no? Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera, nuestro Señor Jesucristo no traía una planta en la mano y dijo, esta planta que es la vid verdadera soy yo. No. La única diferencia aquí es que cuando nuestro Señor Jesucristo agarró el pan, nuestro Señor Jesucristo traía el pan en la mano. Cuando nuestro Señor Jesucristo traía el pan y lo partió y lo dio, dijo, tengan, coman, porque esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. En ningún versículo, en ningún capítulo dice, esto simboliza mi cuerpo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando agarró el pan, lo traía en sus manos y lo señaló y dijo,
este es mi cuerpo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera, nuestro Señor Jesucristo no traía una planta. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, nuestro Señor Jesucristo no traía un foco en la mano diciendo, esta luz es la luz del mundo y soy yo. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, esto es mi cuerpo, Él traía el pan en la mano, lo partió y lo bendijo y lo dio en pedazos y dijo, tengan, coman todos de él porque esto es mi cuerpo. Por eso yo pienso que en los debates, cuando hacen argumentos tontos los hermanos separados, cuando salen con esos argumentos de que yo no soy Jesucristo dijo, yo soy el campo, y Jesucristo no es ningún campo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, y yo soy la verdad, yo soy la vida, y Jesucristo no es ningún camino. Son argumentos tontos que desvían a la gente cuando hay un debate, y la gente que conoce un poquito las escrituras, en vez de poner más atención, al debate, la gente se reí y se desconcentra de los debates. Ahora, aquí en los 3 evangelistas yo veo que ninguno, ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas dice simboliza mi cuerpo o representa mi cuerpo. Ninguno. Ahora, Pablo en Primera de Corintios no nos dice que es un símbolo. Pablo en Primera de Corintios nos afirma que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que come indignamente del pan y bebe indignamente de la copa, peca contra el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no se equivocaron los 5. Vamos a entonces ahora a ver qué es lo que nos dice el mismo Señor Jesucristo. Y yo sé que en los debates, como les digo, por cuestión de tiempo, a veces no lee uno todo el contexto. Y los hermanos separados son bien buenos para agarrar un pedacito de los contextos y decir, bueno, Jesucristo no estaba pidiendo que comiéramos el pan. Jesucristo estaba pidiendo que tuviéramos fe, y agarran Juan 6:39, donde dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que en mí cree, no tendrá sed jamás. Y ahí se quedan. Pero la enseñanza no acaba ahí. La enseñanza no empieza ahí, ni la enseñanza acaba ahí. La enseñanza empieza más atrás y la enseñanza acaba mucho más adelante. Vamos a leer nosotros todo lo que dice Juan. Vamos a leer nosotros lo que dice el mismo Jesucristo. Vamos a ver qué es lo que dice el mismo Jesucristo, con palabras de él mismo. Vamos a leer San Juan. Vamos a leer San Juan capítulo 6. Vamos a leerlo desde el versículo 28. Vamos a leerlo desde el versículo 28, que es desde donde empieza. Aquí hay una discusión. Hay una discusión entre Jesús, entre nuestro Señor Jesucristo y los judíos. Hay una discusión muy grande. Y los hermanos separados son bien buenos para agarrar Juan 6:39, donde dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Y ahí se quedan. ¿Ves? Dicen, Jesucristo está pidiendo que solo ténganos fe, no está pidiendo de comérselo. Vamos a ver qué dice todo el contexto, si es verdad que es lo único que Jesucristo dice. Vamos a ver qué dice todo el contexto. Vamos a leerlo todo, a ver si nos queda tiempo de después hablar sobre la patrística, que era lo que creían. Vamos a ver qué dice Juan. Vamos a ver qué dice el mismo Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que dice Juan, capítulo 6, versículo 26, versículo 28 en adelante. Entonces le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en la obra de Dios? Jesús les respondió, la obra de Dios es esta, que crean en aquel en el que Dios ha enviado. Los judíos le contestaron, ¿qué señal milagrosa haces tú para que te creamos y veamos y creamos en ti?
Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto y murieron. Pan del cielo les dio a comer Moisés, según dicen las escrituras. Jesús les contestó, en verdad les digo, no fue Moisés el que les dio el verdadero pan del cielo. Es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. El pan que Dios les da es aquel que bajó del cielo y que da vida al mundo. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, a mí nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí, nunca tendrá sed. Y aquí es donde se quedan los hermanos separados. Y dicen, ¿ves? Está pidiendo que tengamos fe. Pero la enseñanza no acaba aquí. La enseñanza sigue. Dice, sin embargo, como ya les dije, ustedes se niegan a creer aún después de haber visto. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí y yo no le echaré fuera. Al que venga a mí, porque yo he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Si esta es la decisión de mi Padre, toda persona que al contemplar al Hijo, crea en él, tendrá vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Los judíos murmuraban, ¿por qué? Porque Jesús les había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿cómo conocemos a sus padres y a su madre? Conocemos a su padre y a su madre. No es cierto. Él es Jesús, el hijo de José. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Jesús les contestó, no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Aquí una vez más nuestro Señor Jesucristo demuestra que Él es Dios. Y serán todos enseñados por Dios. Y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre, ha recibido su enseñanza, pues por supuesto que nadie ha visto al Padre, solo aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan vivo, yo soy el pan vivo. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el verdadero pan que ha bajado del cielo, para que el que de él coma no muera. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Aquí, cuando Jesús dice es mi carne, no dice simboliza mi carne, ¿verdad que no? Dice, y el pan que yo daré es mi carne. La cual yo daré aquí tiene, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la carne que yo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne?
Los judíos sí le entendieron, sí le entendieron. Cuando Jesús les dijo, el que coma de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Cuando los judíos escucharon esto, los judíos sí le entendieron. Los judíos sí entendieron que ese pan era su carne. No es que no le hayan entendido, por eso se espantaron. Y por eso le dijeron, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que coma mi carne y beba mi sangre, vive de vida eterna. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo usa dos palabras. Usa la palabra cuando dice, el que no coma mi carne, donde nuestro Señor Jesucristo dice, el que no coma mi carne, usa la palabra trogo, usa la palabra fago, usa la palabra fago. Y cuando dice, y no bebéis mi sangre, no tendréis vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, otra vez, aquí usa la palabra trogo, que significa masticar, morder, comer. El que coma mi carne y beba mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como el Padre que vive y me envió y yo vivo por el Padre, así mismo quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo para que el que de él coma no muera. Otra vez les vuelvo a repetir lo mismo. Vuestros antepasados comieron el maná en el desierto y murieron. El que coma, otra vez les dice, el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, y el que coma de este pan vivirá para siempre. Bueno, creo que hasta aquí la voy a dejar. Vamos a ver que Jesús aquí en ninguna parte nos está diciendo que el pan es simbólico o que el pan simboliza mi carne. En todo el contexto, vemos que no dice que es un símbolo o significa o que representa, sino que en todo el contexto nuestro Señor Jesucristo les está diciendo a los judíos que es verdaderamente su sangre. Nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Usa la palabra carne. Así que cuando nuestro Señor Jesucristo usa la palabra carne, no está diciendo que es un símbolo o que significa o que es una representación. Usa la palabra carne y dice, es mi carne. No dice representa. Ahora, en todos los textos que hemos visto, tanto Mateo, Marcos, Lucas, Primera de Corintios, Pablo, Primera de Corintios 10, Primera de Corintios 11, el apóstol Pablo también nos dice que es su cuerpo, que es su sangre. Sabemos que el apóstol Pablo nunca caminó con nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Jesucristo se le apareció 30 años después, se le apareció en camino a Maús, pero vemos que Pablo dice, porque yo recibí del Señor. Pablo no lo recibió de nuestro Señor Jesucristo, Pablo lo recibió de los apóstoles. Esto es a lo que nosotros le llamamos tradición. A Pablo se lo enseñaron los apóstoles. Pablo lo recibió de los apóstoles y al haberlo recibido de los apóstoles es como si lo hubiera recibido del mismo Señor. Cuando Pablo dice, porque yo recibí del Señor, está diciendo que prácticamente lo recibió, al haberlo recibido de los apóstoles, lo recibió del Señor. Ahora, vamos a ver qué es lo que decían los padres de la iglesia referente a esto.
Yo en uno de los debates que vi, con el hermano Noé Martínez y otro hermanito evangélico, el hermanito evangélico le dijo que San Agustín lo refutaba, porque San Agustín no creía que en la Eucaristía se encontraba la carne de nuestro Señor Jesucristo, la presencia real en la carne y la que era la carne de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué es lo que nos dice San Agustín. Vamos a ver si es verdad qué es lo que dice San Agustín en su tratado sobre el Evangelio de Juan. Así se llama, San Agustín en el tratado sobre el Evangelio de Juan. Tratado sobre el Evangelio de Juan 6:51. Vamos a ver qué nos decía San Agustín, a ver qué creía San Agustín, a ver si creía que, vamos a ver si San Agustín creía que solamente era un símbolo. Vamos a ver qué nos dice. Ok, San Agustín dice en su tratado sobre el Evangelio de Juan 6:51, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Lo que buscan los hombres en la comida y la bebida es apagar su hambre y su sed, hablando de la comida corruptible, mas estos no lo logran, en realidad de verdad, estos no lo logran en realidad de verdad, sino este alimento y bebida que los que lo comen y lo toman los hace inmortales e incorruptibles, que es la sociedad misma de los santos, donde existe una paz y una unidad plena y perfecta. Por esto, ciertamente otros ya lo vivieron antes que nosotros, los hombres de Dios. Nos dejó nuestro Señor Jesucristo su cuerpo y su sangre. Dice, nos dejó nuestro Señor Jesucristo su cuerpo y su sangre bajo las realidades que en muchas salen una sola, porque una de esas realidades se hacen muchos granos de trigo y la otra de grano. Finalmente explica ya cómo se hace esto, que es comer su cuerpo y beber su sangre. Comer su cuerpo y beber su sangre. Quien come mi carne, otra vez vuelve a decir lo mismo, como dijo nuestro Señor Jesucristo, quien come mi carne y bebe mi sangre, está en mí y yo en él. Comer aquel manjar y beber aquella bebida es lo mismo que permanecer en Cristo y tener a Jesucristo en sí mismo. Dice, y sigue diciendo, por eso, quien no permanece en Cristo y en quien Cristo no permanece, es indudable que el que no come y no bebe su sangre espiritualmente, aunque materialmente y visiblemente toque el cuerpo y de la sangre de Cristo, sino antes, por el contrario, come y bebe para su perdición. El sacramento de realidad, ya que el impuro y todo sea a través acercarse a los sacramentos. Ya habla de los sacramentos aquí, San Agustín. Acercarse a los sacramentos. ¿Dónde me quedé?
acercarse a los sacramentos de Cristo, y nadie puede dignamente recibir sino solo los limpios, de quienes Jesús mismo dijo: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán el reino de Dios. Esto es lo que nos dice San Agustín, que supuestamente dicen que San Agustín no creía, y vemos aquí cómo San Agustín nos dice que Jesucristo nos deja su cuerpo y deja su sangre en las especies del pan y el vino. San Agustín no decía ni tampoco pensaba que era un símbolo. Ahora vamos a ver qué dice Ignacio de Antioquía referente a esto. A ver si nos queda más poquito tiempo, porque tal nos falta mucho. Vamos a ver qué decía San Ignacio de Antioquía referente a esto. Okay. Ya se me cansó la voz. ¿Me escucha bien? ¿Me escucha Sí, bien? hermano, se escucha bien, continúe. Está bien. Okay. San Ignacio de Antioquía en su carta a los Filadelfos. San Ignacio de Antioquía en su carta a los Filadelfos. Vamos a ver qué decía San Ignacio de Antioquía en su carta a los Filadelfos. Habla sobre las malas hierbas. Dice: alejaos de las malas plantas, alejaos de las malas plantas nocivas que no son cultivadas por Jesucristo, porque no son plantadas por el Padre. No que haya hallado divisiones entre ustedes, pero sin filtración, porque todos los que son de Dios y de Jesucristo están con los obispos. Todos los que son de Dios y de Jesucristo están con los obispos. Y todos los que se arrepientan y entren en la unidad de la iglesia, estos también serán de Dios, para que puedan vivir según Jesucristo. No os dejéis engañar, hermanos míos. Si alguno sigue a otro que hace un cisma o divisiones, no heredará el reino de Dios. Si alguno anda en doctrinas extrañas, no tiene comunión con la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Unidos en una sola Eucaristía. Ser cuidadosos, pues, observando una sola Eucaristía, porque hay una carne de nuestro Señor Jesucristo y una copa en comunión con la sangre. Hay un altar y hay un obispo junto con el presbítero y los diáconos, mis consiervos, para que todo lo que hagáis sea según Dios. Una sola Eucaristía, como uno es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que en los debates no hay tiempo para leer todo esto en contexto completo, pero está muy largo. Está muy largo. Pero aquí Ignacio de Antioquía está enseñándonos que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre. Ignacio de Antioquía en su carta a los esmirnonitas, a los esmirnenses, en su carta contra los herejes, dice así: los herejes se apartan de la Eucaristía. Aquí, los herejes se apartan de la Eucaristía y de la oración, porque no confiesan que la Eucaristía sea la carne de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuya carne sufrió por nuestros pecados y a quien el Padre resucitó por su bondad. Así pues, que
a todos aquellos que contradicen el buen don de Dios, perecen por ponerlo en duda, pero sería conveniente que tuvieran amor para que también ellos pudieran ser resucitados. Es pues apropiado que nos alejéis de los tales, que nos alejéis de todo aquel que no confiesa que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Es conveniente pues que nos alejéis de los tales y no les hablemos ni en privado ni en público, sino que presenten atención a los profetas y al Evangelio, en cual se nos muestra la pasión y es realizada la resurrección. Porque las divisiones es el principio de todos los males. Sin embargo, evitar las divisiones como el comienzo de los males, según todos, seguir todos a vuestros obispos, como a Jesucristo, como Jesucristo siguió al Padre, y al presbítero, como a los apóstoles, y respetar a los diáconos como un mandamiento de Dios, que nadie haga nada perteneciente a la iglesia, al margen del obispo. Considerar como Eucaristía válida la que tiene lugar bajo el obispo o bajo uno aquel a quien él le haya sido encomendada. Allí donde aparece el obispo debe estar la comunidad, y tal como allí donde está Jesucristo está la Iglesia Católica. Tal como allí está Jesucristo, allí está la Iglesia Católica. No es legítimo, aparte del obispo, ni bautizar, ni hacer agape, pero todo lo que apruebe el obispo es agradable también a Dios. Que todo lo que hagáis sea según Dios y que sea seguro y válido. No se puede hacer nada. Por eso, cuando los hermanos separados dicen que la Eucaristía es un símbolo, en eso sí tienen razón. Lo de ellos sí es un símbolo, lo de nosotros no. Porque aquí San Ignacio de Antioquía dice, considerar como Eucaristía válida aquella que es bajo la orden del obispo o bajo la orden del presbítero o bajo la orden de aquel a que el obispo le haya dado la autoridad. Por eso, ninguno fuera del obispo, ninguno fuera de los obispos pueden hacer presente a nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Por eso cuando ellos dicen que la Eucaristía solamente es un símbolo, sí, la de ellos sí es un símbolo, porque no lo pueden hacer real. No se puede hacer presente mientras no esté bajo la orden del obispo, mientras no esté bajo la sucesión de un apóstol. Bueno, esto es lo que dijeron ellos. Ahora vamos a ver qué es lo que dice San Ignacio de Antioquía a los filadelfos. Ok, dice así. Ignacio de Antioquía a los filadelfos, capítulo 5, versículo 1. Poner pues todo en único, en usar de una sola Eucaristía, porque una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo, y uno solo es el cáliz para unirnos con su sangre. ¿Sí ve? Una sola es la carne y uno solo es el cáliz para unirnos con su sangre. Uno solo es el altar, así como no
así como no hay más que un solo obispo, justamente con el colegio de ancianos y con los diáconos, consideraos míos de esta manera, todo cuanto hicieres, lo haréis según Dios. Y hace referencia a la cita de Hebreos capítulo 13, versículo 10. Hace referencia a la cita de Hebreos capítulo 13, versículo 9 al 10, donde el apóstol Pablo dice, no cuenten con otros alimentos de los que nadie sacó provecho. Nosotros tenemos un solo altar consagrado. Hace referencia a eso. Y hace referencia también a la cita de Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 31, donde Jehová hizo los mismos sacrificios. Jehová hizo los mismos sacrificios para dividir a las 12 tribus de Israel. Hace referencia también a eso, lo cual ahorita no tenemos tiempo para leerlo. Pero vamos a seguir leyendo más, ahora vamos a ver qué es lo que nos dice Bernabé, vamos a ver qué es lo que nos dice Bernabé. Vamos a ver qué nos dice aquí el apóstol Bernabé. Ok. El apóstol Bernabé, capítulo 9, versículo 1. Respecto a la acción de gracias, daréis gracias de esta manera. Primeramente sobre el cáliz, te damos gracias, Padre nuestro, por la santa viña de David, tu siervo, la que nos diste a conocer por medio de Jesucristo, tu siervo. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Sobre el fragmento te damos gracias, Padre nuestro, por la vida y el conocimiento que nos manifestaste por medio de tu Hijo Jesucristo, tu siervo. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Como este fragmento estaba disperso, en los montes y reunido se hizo uno, así sea reunida tu iglesia hasta los confines de la tierra en tu reino, porque tuya es la gloria y el poder en Jesucristo eternamente. Vamos. Vemos aquí cómo también el apóstol Bernabé está en contra de las divisiones, en contra de todas las divisiones, y así compara el trigo que se junta como se debe de juntar la iglesia en el pan, en la fracción del pan. Ahora, vamos a ver qué dice San Cipriano de Cartago. En el año 258, Cipriano de Cartago, en su escrito sobre la unidad, sobre la unidad de la iglesia. Vamos a ver qué nos dice Cipriano. Bueno, esto no tiene, sí tiene que ver mucho porque todo tiene que ver con la iglesia y la Eucaristía, porque está todo junto, Vamos a ver qué dice San Cipriano de Cartago. Año 258, escrito sobre la unidad de la iglesia. El Señor avisa y enseña que aquí, que no hay que apartarse y que hay que apartarse de estos hombres que son ciegos y guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos ciegos caen en el mismo hoyo. Hay que irse bien lejos y huir de cualquiera que estuviere separado de la iglesia. Este es pervertido y pecador, y está condenado por sí mismo. ¿Puede acaso estar con Cristo quien está en contra de los sacerdotes?
Esto es lo que dice San Cipriano de Cartago en el año 258. Dice, separaos de los tales, aléjense lejos de ellos. Dice, porque, dice, separaos bien lejos, huir de ellos. Cualquiera que estuviese separado de la iglesia, tal es pervertido y pecador, y está condenado por sí mismo. Pues dice, ¿puede acaso estar con Cristo quien está contra la iglesia y en contra de los sacerdotes de Cristo? Quien rompe con el clero y su pueblo, el que obra así, se levanta en armas contra la iglesia, se revela contra la disposición de Dios, se revela contra la disposición de Dios, es enemigo del altar, rebelde contra el sacrificio de Cristo, respecto de la fe, pérfido, con respecto a la religión, sacrílego, reservador, desobediente, hijo impío, hermano traidor, desprecia a los obispos y abandona a los sacerdotes de Dios y se atreve a levantar otro altar, a hacer súplicas no ilegítimas. Se atreve a profanar con sacrificios falsos la verdadera hostia del Señor. Esto es lo que dice San Cipriano de Cartago. Yo sé que muchas veces en los debates no hay tiempo para leerlo todo, pero todo está. Y ve cómo todo es un complemento. Tiene que ver la iglesia, tiene que ver la Eucaristía con la iglesia, los sacerdotes con la iglesia. Aquí San Cipriano está llamando impíos, sacrílegos, todos aquellos que están en contra de los obispos y abandonan a los sacerdotes de Dios y se atreven a levantar otro altar, a hacer súplicas no legítimas, a profanar con sacrificios falsos la verdadera hostia del Señor. Esto es lo que escribió San Cipriano de Cartago en el año 258 en su escrito sobre la unidad de la iglesia. Escrito sobre la unidad de la iglesia. Y sigue diciendo, y no se dan cuenta, se atreven a levantar otro altar y no se dan cuenta que quienes se oponen a lo que el Señor prescribió por su audacia temeraria lo que muestra es castigado por Dios. Referente a Tito 3, aquí hace referencia a la cita de Tito 3:10, donde dice, al hombre que acusa, el hombre que causa divisiones, pues después de una y otra amonestación, deséchalos, sabiendo que el tal sea pervertido y peca y está condenado por sí mismo. Hace referente a la cita de Tito capítulo 10, Tito capítulo 3, versículo 10 al 11. Ahora vamos a ver qué dice Orígenes. Vamos a ver qué dice Orígenes referente a esto. En su tratado de los principios. Vamos a ver qué dice Orígenes, tratado sobre los principios. Ok, dice así. Y también tiene que ver un ángel que acape alrededor de los que temen a Dios. Huir, hijos míos, del cisma
del detestable novato, reuníos. Fíjese lo que dice aquí, hermano. Fíjese lo que dice aquí. Fíjese lo que, huir, hijos míos, del cisma, del detestable novato, reuníos a los católicos, y que una sola fe os ilustre, una sola iglesia os junte. Y esta iglesia es la antigua, y esta iglesia es la antigua, y la que el gran Pablo reconoce y que ve en medio de ella a la cátedra de Pedro. Bueno, pues esto es todo lo que yo le quería dejar, hermano. Aquí vemos cómo los padres apostólicos, ninguno está en contraposición de otros referente a que la Eucaristía sea un símbolo. Todos afirman, incluso San Agustín en su tratado del Evangelio de Juan 51, aquí lo puedes encontrar, San Agustín referente al tratado de San Juan 6:51 en adelante. Así se llama, San Agustín, referente al tratado del Evangelio de Juan 6:51. Aquí vemos cómo el mismo San Agustín explica que una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo y una sola es la copa de nuestro Señor Jesucristo, y que una sola es la carne que está en el pan, y que una sola es la sangre que está en la copa. Así como uno solo es el pan, una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo. Y así como una sola es la copa, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos cómo los padres de la iglesia, ninguno dice que es simbólico, y ninguno en ninguna parte. Aquí hemos leído como 4. Ahorita ya no tenemos tiempo de seguir leyendo más porque ya me quedan como 15 minutos para regresar a mi trabajo. Pero más adelante ya haremos otro video de referente a la unidad de la iglesia, cómo va todo junto, la Eucaristía con el sacerdocio con la iglesia, que es un complemento que no se puede separar, que todo aquel que se sale de la iglesia, incluso esto lo dijo el mismo, no recuerdo exactamente quién fue, para qué voy a mentir, pero dice que cuando un miembro se sale de la iglesia, es como cuando te amputas un dedo de la mano, que cae. ¿Qué le pasa al dedo cuando te lo amputas de la mano? Cae inmediatamente al suelo y muere. Así mismo, el que se separa del cuerpo, irreversiblemente muere inmediatamente, porque el Espíritu de Dios se queda dentro de la iglesia, no se va con el miembro que se fue de la iglesia. El Espíritu de Dios se queda dentro de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pues esto es todo lo que yo le tenía pues aquí, lo que poquito resumen que yo tenía, que había estudiado. Y si tiene usted algo más que argumentar, adelante, hermano. Sí, hermano Francisco Zavala, realmente pues felicitarlo, hermano, de todo corazón. Ha sido una explicación y exposición brillante, hermano. Lo felicito de verdad de todo corazón, como vuelvo y le repito, ¿no? Y sinceramente que este compartir suyo ha sido de mucha bendición y edificación, ¿no? Ha dicho muchas cosas importantes, ¿no? Sustentado básicamente en la palabra de Dios y en libros patrísticos, ¿no? En lo que los padres de la iglesia han creído desde siempre, ¿no? Desde la iglesia primitiva, padres apostólicos, ¿no? Los padres de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo, hermano, de todo corazón que aquellos hermanos que han estado viendo este video y aquellos hermanos que verán compartir este video, esta transmisión, van a quedar muy enriquecidos por la exposición que usted ha tenido y sobre todo por el material, el conocimiento que usted ha impartido, ¿no? Ha sido de mucho provecho en este pequeño compartir que hemos preparado ambos, hermanos. Solamente quiero fijarme
en unas dos cositas, en un texto que lo voy a explicar, usted lo explicó, pero lo voy a ampliar un poquito más y en algunas referencias patrísticas también sobre lo que creían otros padres de la iglesia acerca de la Eucaristía y creo yo que con eso finalizamos, hermanito, ¿no? Fernando Casanova, el doctor Fernando Casanova, que fue, pues todos saben que Fernando Casanova antes de ser católico fue un pastor pentecostal, él hace un estudio acerca de la Santa Eucaristía. Inclusive en su testimonio de conversión, él habla y menciona que gran parte del proceso de conversión que él tiene es gracias a la Eucaristía, porque él descubre en la Eucaristía que es presencia real, no simbólica, como dicen nuestros hermanos, pues no católicos, ¿no? Y él habla mucho de este texto bíblico que usted lo citó, hermano, Primera de Corintios capítulo 11, versículo de 23 al 29. Lo voy a leer rápidamente para que los hermanos, una vez más, pues no comprendan de qué se trata ese texto y explicarlo así de manera breve, según la óptica del doctor Fernando Casanova, ¿no? O sea, de un gran maestro, por decirlo así, en cuanto a la parte bíblica, teológica de nuestra Santa Iglesia Católica sustentada en la palabra de Dios. Dice el texto Primera de Corintios 11, 23 a 29, porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan. Después de dar gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que se da por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Asimismo, también la copa, después de cenar, diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebierais, hacerlo en recuerdo mío. Pues cada vez que comáis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Y en esas pequeñas palabras están sustentados lo que nosotros como cristianos católicos creemos, porque nosotros decimos que la Eucaristía es presencia real de nuestro Señor Jesucristo, eso es verdad, eso lo dice la Biblia y nuestro catecismo, pero a la misma vez también los católicos decimos que en la Eucaristía se da un sacrificio, ¿no? Y a la misma vez también decimos que en ese sacrificio que se da, pues el mismo Señor Jesucristo, el mismo sacrificio que Él realizó hace 2020 años, lo vuelve a realizar, lo actualiza y la palabra de Dios nos lo confirma, porque dice, pues cada vez que comáis de este pan y bebéis de esta copa, o sea, Eucaristía, anunciáis la muerte del Señor. O sea, qué magnífico. Quiere decir que la palabra de Dios ampara y sustenta lo que nosotros creemos, lo que nosotros siempre hemos creído, ¿no? Y con esto que dice la Biblia, anunciáis la muerte del Señor, no significa que estamos matando una vez más al Señor, sino que lo traemos al Señor en ese mismo sacrificio, en ese único sacrificio que Él realizó por redención de nosotros. Pero sigue la palabra de Dios y dice, por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. El último versículo para finalizar esta parte, ¿no? Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa. Pues quien coma y beba sin discernir, anote bien, querido hermano católico y no católico, o traiga a su mente esto, ¿no? Pues quien coma y beba sin discernir, el cuerpo come y bebe su propio castigo. Y ahí está la palabra clave en la cual Fernando Casanova da una explicación teológica bastante amplia, que nos hace no solamente pues abrir el conocimiento, sino nos hace darnos cuenta de la verdad, ¿no? Y Fernando Casanova dice que San Pablo se refiere en este texto leído a la cena del Señor como presencia real y verdadera de Jesús. Y vemos claramente en el texto de Primera de Corintios 11, 29, en donde dice, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Ante un análisis muy minucioso, hermanos, podemos darnos cuenta que la palabra sin discernir, ahí está el secreto, la palabra sin discernir es una palabra griega, el cual significa diácrino. ¿Qué quiere decir diácrino? Darse cuenta de la verdad que está frente de ti, detrás de esas apariencias que te engañan. Es decir, tú ves pan, pero no es pan. Ves vino, pero no es vino. Diácrino significa que tú tienes que darte cuenta del verdadero cuerpo y de la verdadera sangre del Señor. A partir de ese momento en el que el doctor Fernando Casanova profundiza la escritura en ese texto de Primera de Corintios capítulo 11, versículos 23 y siguientes, se da cuenta que San Pablo no está hablando de un simbolismo, de algo metafórico, de algo representativo, sino se está hablando del verdadero cuerpo y de la verdadera sangre del Señor, como lo dice San Juan capítulo 6, versículos del 51 y siguientes.
mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera comida. Ah, El que come mi cuerpo y bebe mi sangre ah, tiene vida eterna. Aima. Eso lo dice el Señor Jesucristo. Allí, eh, disculpe que lo interrumpa un poquito. Allí en esas dos palabras, cuando dice el que come mi carne, nuestro Señor Jesucristo, yo no tuve tiempo de explicar que allí usa nuestro Señor Jesucristo la palabra, cuando dice mi carne, usa la palabra zar. Cuando dice el que beba mi sangre, usa la palabra aima en griego. Yo no puse tanto énfasis en eso porque quería irme rápido, pero al igual como en Lucas, Marcos y Mateo usa la palabra cuando dice tengan, coman todos de él porque esto es mi cuerpo, usa la palabra anamnesis, que aparte de solamente ser un memorial, es un memorial con sacrificio, es un memorial con sacrificio que en hebreos está escrito ascará, que también ascará significa memorial con sacrificio. También, en esos tres, pues, yo no hice tanto énfasis en los textos griegos, en las palabras en hebreo, porque pues mucha gente no lo va a entender ni de la manera que se los dije, a lo mejor, mucho menos en hebreo o en griego. Pero muchas de las veces sí hay que aclarar que cuando nuestro Señor Jesucristo en Juan 6:51 dice, el que coma mi carne, se refiere, allí usa la palabra zar, carne. Y cuando dice el que beba mi sangre, usa la palabra aima, sangre. Está hablando de sangre real. Y en inglés está escrito my flesh. ¿Por qué no lo pusieron my meat? Porque no es una carne muerta, no es una carne cocida. Pusieron my flesh en inglés, que significa carne viva. Si hubiera sido una carne muerta, en vez de haber puesto my flesh, hubieran puesto my meat. Es una carne viva. Cuando nuestro Señor Jesucristo habla de carne, está hablando de su carne real. Así es, hermano, excelente aclaración, ¿no? Por eso que es importante, quería tocar solamente así a grandes rasgos el significado de esta palabra para que quede más claro. Usted también ya lo especificó ahora, ¿no? Sobre los términos. Sí, realmente pues hay una gramática griega importante en San Juan capítulo 6, que en otro momento, Dios permita, pues podamos hacer otro compartir para profundizar un poco más y explicarlo a nuestros hermanos católicos y no católicos de que estamos hablando de presencia real de Cristo, no de un mero símbolo o de una representación. Y para terminar rapidísimo, voy a citar solamente algunos fragmentos de lo que los padres de la iglesia, algunos padres de la iglesia que de repente el hermano no mencionó, porque él mismo lo dijo que es por tiempo, pues creían. Sí, San Justino Mártir en el año 155 decía lo siguiente, confesaba que la Eucaristía, escuche bien, no es un alimento como tantos, sino que es carne y sangre de aquel hecho carne. Eso decía San Justino Mártir. Tertuliano de Cartago también decía de esta forma en el año 220, la carne se alimenta con el cuerpo y la sangre de Cristo, que es el alma, se nutra de Dios. San Hipólito también decía algo importante, ¿no? Era tajante en afirmar en el año 235 que se evite con diligencia que el infiel coma de la Eucaristía, ya que es el cuerpo de Cristo del cual todos los fieles se alimentan y no debe de ser despreciado. Como decía el hermano, pues todos los padres de la iglesia creían, ¿no? A la misma vez también hay algo importante aquí dentro de algunos padres de la iglesia, no los voy a mencionar a todos, pero me llamó la atención aquí a uno en especial, ¿no? San Jerónimo, por ejemplo, también decía algo importante en el año 420. El pan que el Señor partió y dio a sus discípulos es el cuerpo del Salvador. Pues él dice, haciendo referencia a la última cena, él dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y aquí está lo que me llamó la atención de todo el bagaje que hay de los padres de la iglesia, alguien que realmente, pues, ¿cómo les digo? Alguien que realmente refuta de manera directa, o sea, con palabras textuales, en donde deja claro que no es un mero símbolo, no es una representación, no es algo simbólico. Fíjese usted, hermano, lo que dice San Cirilo, obispo de Alejandría, en el año 444. En un comentario que él hace de San Mateo, enseña y dice Jesús de modo demostrativo, esto es mi cuerpo
esto es mi sangre. Para que no pensemos, para que usted que me está viendo ahí, hermano católico y no católico, para que no pensemos que las cosas que aparecen, miren, que aparecen, sea una figura, sino que por acto inefable de Dios omnipotente, las oblatas se transforman realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Aquí está refutando San Cirilo, obispo de Alejandría, en el año 444, como les gusta a los hermanos no católicos, ¿no? Es un mero símbolo, es algo representativo, es algo espiritual, no, para que no pensemos que las cosas del cielo sean una figura, sino que más bien, por medio de Dios omnipotente, se transforman en el verdadero cuerpo y en la verdadera sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y así nos podríamos pasar de repente 2, 3, 4, 5, 6 y muchas horas más compartiendo de este tema de los padres de la iglesia, pero yo lo voy a dejar hasta ahí nada más. Hermano, ¿usted tiene algo que decir o ya nos despedimos? ¿Tiene algo, alguna cosita más que agregar? No, solamente, sí está, solamente quería decir que se me olvidó mencionar que en la Pascua judía, lo que es el Haggadah, se me olvidó mencionar lo que son las 5 copas, que no tuve tiempo de explicarlo porque es un tema también muy largo, lo que son las 5 copas que exigía el protocolo para la Pascua judía en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, que eran las 5 copas, la primera copa es la santificación del misal, la segunda copa son las 10 plagas y donde el, el presbítero agarraba una copa y rociaba 10 gotas en el suelo, que significaban las 10 plagas. La tercera copa, los panes del agape. Y la cuarta copa, la copa de la alabanza, que eran los salmos. A mí se me olvidó, se me pasó pues por cuestión de tiempo. Yo sabía que no iba a tener tiempo para explicarlo todo. La quinta copa, que es la quinta copa de Elías. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo solamente llegó hasta la tercera copa, y como nuestro Señor Jesucristo en la cuarta copa, para hacer los salmos, se va al Getsemaní a rezar, a orar, y allí cumple la cuarta copa. Y la última copa, que es la copa en la cruz, la última en la cruz, que es cuando dice, tengo sed, y le dan a beber vinagre, y allí es en la última, en la crucifixión, donde hace la última copa, que todas esas copas era el protocolo de, las 5 copas era el protocolo del Haggadah, que era la Pascua judía que se tenía que cumplir, y todo es referente a la Eucaristía, todo va junto, y para poder entender la Eucaristía debemos conocer los 6 antiguos pactos, y para poder entender el último pacto, porque fuera del pacto estamos fuera de la salvación de Dios. Sí, así es, hermano. Un aporte también muy importante lo que usted ha dicho. Creo que con esto ya finalizamos este compartir, ¿no? Que ha sido muy productivo, como lo decía, ¿no? Después de su intervención. Yo he aprendido mucho, hermano, en esta tarde del conocimiento amplio y profundo que usted tiene sobre el tema de la Eucaristía. Estoy seguro que no va a ser ni el primero ni el último tema. Ya después de eso, Dios mediante, pues permita hacer otros compartir, como usted dijo, ¿no? Que la Eucaristía y la Iglesia van de la mano, ¿no? Hay muchos documentos patrísticos y la Santa Biblia también lo menciona de esa forma, entonces ya Dios mediante pues permita hacer otros compartir en otro momento, pero hermano, ha sido muy bueno, realmente yo le agradezco de todo corazón y espero ¿no? de todo corazón también que nuestros hermanos católicos y no católicos que han visto este video y que lo verán porque vamos a compartir por medio de las redes sociales, también sea de mucha bendición por el pueblo cristiano católico y para también el pueblo cristiano evangélico. Hermanito, entonces le voy a ceder el pase para que usted se despida y finalizo yo esta transmisión. Adelante, hermano. Bueno, pues muchas gracias, mi hermano, por haberme invitado al programa y dar un poquito del conocimiento que yo tengo acerca de este tema. Ya con tiempo, pues como dice usted, ya estaremos otros temas referente al bautismo, la iglesia o cualquier otro tema.
Ahorita pues nada más me queda darle las gracias y mandarle saludos a todos los hermanos de Huella Católica, que gracias por sus videos y sus enseñanzas, porque cuando tengo dudas de algún tema o tengo cuestiones, siempre o hablo con mi hermano Frankie Garcés o con el mismo Max Rupert, que son los que me ayudan muchas de las veces a entender lo que yo no entiendo. Les doy también las gracias, al cual les mando saludos, Max Rupert, que espero se recupere pronto, que anda un poquito enfermito. A, a Noé Martínez, al igual a Mónico Vázquez, al padre Carlos Mojica, que a través de sus enseñanzas he aprendido mucho. Sus videos son muy buenos y pues creo que es todo por ahora, hermano. Muchas gracias y bendiciones. Muchísimas gracias, hermano Francisco Zavala. También, una vez más, pues reiterar los saludos a toda la familia de Huella Católica, a los sacerdotes que también nos están acompañando, ¿no? A todo el pueblo cristiano católico que muchas veces pues no hace videos como nosotros, pero están ahí siempre en los chats, preguntando, mandando videos, compartiendo videos, ¿no? A todos esos hermanos que también tienen ese sed, ¿no? De conocer más acerca de la palabra de Dios, de la doctrina católica, también enviarles muchos saludos y pedirles que compartan estos videos para que podamos llegar a muchos más hermanos, ¿no? Se despide su hermano en Cristo, el psicólogo, ¿no? Joseph Morales Espinola, desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador, y agradecerle una vez más, hermano Francisco Zavala, y que Dios y la Virgen María nos bendiga, y será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones para todos y que la paz de nuestro Señor Jesucristo y la compañía de María Santísima esté con cada uno de nosotros. Será hasta la próxima, hasta la próxima. Bendiciones, hermano. Bendiciones.